abrimos la palabra de Dios y miramos lo que Dios quiere decirnos en esta noche. Mirando el mundo alrededor nuestro, vemos que dentro de todas las cosas creadas, Dios todo lo que creó, lo creó con colores, ¿o no? Si miramos las flores, si miramos los pájaros, si miramos el campo, si miramos los árboles, todo tiene color. Y normalmente cada uno de nosotros tenemos colores que nos gustan, ¿no? El color preferido. El de Salvador era el celeste, él era un amante del celeste. Y a mí me gustan tres, más que nada en relación a la vestimenta, y dos de esos colores vamos a mirar en esta noche. Y yo quiero mirarlos, no como el color de la creación simplemente, sino como los colores del amor. Entonces, cuando usted escucha ahora estos colores, piense que estos colores le están hablando a usted y a mí del amor de Dios. Dios a través de colores nos está hablando de su amor por cada uno de nosotros. Y el primer color no puede ser otro que el rojo, porque el rojo nos habla de la sangre de Jesús. El rojo fundamentalmente nos habla de la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario a nuestro favor. Él murió por mí y por cada uno de ustedes, por cada una de las personas que en todos los tiempos han vivido sobre el planeta. Su sangre derramada a nuestro favor. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solo pecadores, porque 2 versos más abajo va a hablar de que éramos enemigos de Dios. Dios no nos amó porque nosotros lo amábamos a Él o lo buscábamos a Él o teníamos algún interés por Él. No. Todo lo contrario, Dios nos amó cuando nosotros estábamos totalmente en la nuestra, de espaldas a Dios, y que aún éramos, dice la Biblia, enemigos, porque nos rebelábamos en contra de Él. Pero por medio de esa sangre que Él vertió en la cruz, cada uno de nosotros gozamos de un montón de beneficios que no siempre sabemos de qué se tratan. A veces leemos palabras que no alcanzamos a masticar o a entender cabalmente qué quiere decir cada una de esas palabras. La Biblia nos habla de redención, de que por su sangre cada uno de nosotros hemos sido redimidos. ¿Y qué significa realmente redención? Efesios 1:7 dice así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Qué maravilloso es este texto, toda la carta de Efesios maravillosa, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Colosenses, Pablo también escribiendo, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero ¿qué significa para cada uno de nosotros esta palabra redención? Para entender la redención, tendríamos que remontarnos a muchos años atrás y pensar en la esclavitud, porque redención tiene que ver con esto. Nosotros, dice la Biblia, que estábamos presos, cautivos en el poder del pecado. Y la redención tiene que ver con ese precio, con ese pago que alguien hace a favor de otra persona. Quiere decir que un esclavo solamente podía salir de su estado de esclavitud, o sea, sin libertad, siendo una cosa, alguien que obedecía a un amo,
cuando alguien pagaba el precio que ese amo ponía por él. Y redención es esto, mis amados, que Cristo vino y a favor nuestro, con su muerte, Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Entonces, cada vez que leas redención en cualquier texto en la Biblia, piensa en esto que Jesús hizo por vos y por mí. ¿Vieron esas figuras que muchas veces en las películas o en imágenes de los esclavos cuando eran llevados a las plazas para ser vendidos, iban con argollas en el cuello y en largas cadenas, uno detrás del otro? Bueno, la redención tiene que ver con eso, con ese pago que saca la argolla, que saca eso que nos aprisiona y nos hace libres. Libres para vivir en Cristo Jesús. Esa es una de los primeros beneficios que el rojo de la sangre de Jesús trae a nuestro corazón. Todos los hombres, todos nosotros estuvimos en algún tiempo esclavizados. Dios nos quiere traer libertad si es que todavía no le hemos recibido en nuestro corazón. Primera de Timoteo 2:6 dice que Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Bendito sea su nombre. El segundo beneficio de este rojo de la sangre de Jesús, dice en Juan: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados. De todos los pecados. Atenta, Susana, muy bien. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. No hay pecado grande o chiquito para Dios. Las clasificaciones vinieron por cuenta del hombre. Para Dios el pecado es pecado. Y Él dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, es quien nos limpia. Pero nos da un paso más. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nuestras conciencias empiezan a hacernos así, es tiempo de doblar nuestras rodillas y confesar. Y la confesión es algo que estamos dejando de lado. Cuidado, querida iglesia. Confesemos nuestros pecados para que Dios pueda limpiarnos. Cuando nosotros decimos, Señor, aunque lo hagamos con todo el corazón, Señor, te pido perdón por mis pecados y sigo. Esa no es la confesión a la que la Biblia se refiere. Confesar es reconocer exactamente de qué pecado estamos hablando. Y confesar significa esto, decir lo mismo que ¿quién? Que Dios. Como lo llama Dios, lo tengo que llamar yo. Entonces, cuando yo confieso, yo le voy a decir exactamente lo que el Espíritu Santo me está marcando. Señor, en este día reconozco que tuve malos pensamientos en esto o en aquello, te pido perdón. Señor, hoy para zafar de esta situación, le mentí a tal persona. Eso es confesión. Concordar, ponernos de acuerdo con Dios, con el nombre del pecado, porque nosotros lo sabemos. Y si no lo sabemos, el Espíritu Santo nos los va a revelar. Eso es confesión. Cuando confesamos, dice el texto de Juan, si confesamos nuestros pecados
y confesamos. Es un verbo, el otro día hablábamos con Ani, con Mario, de los tiempos de verbos, ¿no? En presente, en pasado. Y este confesar es algo presente. Cada día debemos confesar si reconocemos que tenemos pecado o que hemos pecado. Confesar, examinarme, nos hace bien. Examinarnos a nosotros mismos. Entonces, somos perdonados, ¿por qué? Porque es el Señor Jesús el que cargó con el peso de nuestros pecados. Si confesamos, Él es fiel y justo y nos perdona. ¿Todos? Todos. No hay pecados que Dios no perdone. Nosotros magnificamos uno y no le damos ninguna importancia a otros. Todos los pecados debemos confesar, todos los pecados Jesús nos puede perdonar. La tercera cosa, el tercer beneficio que nos trae la sangre de Jesús, nos libera de la culpa. El autor de Hebreos viene hablando de la sangre de los animales que el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento tenía que presentar como perdón de sus pecados. Y dice el autor en Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha y limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? ¿Cuánto más el sacrificio de Cristo tiene valor para quitar la culpa de cada una de nuestras conciencias? A veces Dios nos perdona y yo sigo con la valija con el pecado adentro. Si Dios nos perdonó, la culpa también se la llevó. El pecado lo que hace, nos deja como una mancha. Esto es lo que dice este texto, ¿no? Se ofreció a sí mismo sin mancha, porque él no tenía pecado. Pero el pecado hace esto, nos deja como una mancha en nuestra conciencia. Te traigo una buena noticia. La sangre de Cristo es el quitamancha para esa mancha. ¿Sí? Así como cuando una prenda, cualquier ropa se nos mancha y usamos algo para quitarla, la sangre de Jesús hace eso mismo. Entonces no necesitamos vivir con la culpa de pecados que ya hemos confesado. Si lo hacemos, no le estamos creyendo a Dios. Es así de sencillo. Debemos tomar y creer su palabra. Todo sentimiento de culpa, todo, absolutamente todo, lo lava, lo limpia la sangre del Señor Jesucristo. Otra palabra que encontramos en la Biblia y que tantas veces no tenemos idea de lo que quiere decir, y es que dice así, que la sangre de Cristo es propiciación para nosotros. Propiciación. ¿Cuántas veces hemos leído este texto? Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Propiciación tiene que ver con aplacar, con apaciguar. ¿Qué cosa? La ira de Dios. Todo el capítulo 1, 2, 3 de Romanos nos habla de esta lucha y del tema de la ira de Dios. ¿Por qué ira de Dios? Si Dios nos ama, pero Dios odia el pecado, no el pecador, odia el pecado. Y debemos entonces aplacar ese enojo de Dios. ¿Y quién lo hizo? Otra vez más, el Señor Jesucristo por medio de la muerte en la cruz a favor nuestro.
Cuando leemos en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero Jesús quitó esto. Y Dios mismo, en su amor, es el que buscó la salida y envió a Jesús para que por su sangre Él fuera la propiciación a favor nuestro. Entonces, la propiciación nos muestra la gravedad del pecado, nos muestra lo grande de la obra redentora de Jesús y la invitación para que cada uno de nosotros nos apropiemos de ese beneficio de la propiciación. ¿Cómo nos apropiamos? Siempre de la misma manera, por la fe en el Señor Jesucristo, por la fe en su obra en la cruz. Un segundo color. El primer color era el rojo, y el rojo representaba la sangre de Cristo. Y vimos que dentro de esos beneficios que tenemos a nuestro favor por su sangre, uno era la redención. ¿Quién se acuerda otro? Propiciación, muy bien, la palabra más difícil salió, muy bien. ¿Y qué quería decir propiciación? Aplacar la ira de Dios, muy bien. Que nos limpia si confesamos de todos nuestros pecados y que nos limpia de la culpa. ¿Cuántos beneficios a nuestro favor? Segundo color del amor de Dios. Tiene que ver con el color púrpura. El color púrpura tiene que ver con la realeza, tiene que ver con la majestad, tiene que ver con la autoridad. Y todo esto concierne ¿a quién? A un rey. Pero también el color púrpura lo usaban los sacerdotes. Así que miren, rey o sacerdote, y algunas partes en el templo tenían este color púrpura. Cuando nosotros miramos en el libro de Esther, libro que amo, Esther 8:15 dice que salió Mardoqueo de delante del rey vestido con un vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino, ¿y qué otro color? Púrpura, porque tenía puestas las ropas del rey. ¿Por qué? ¿En qué momento de la historia del libro de Esther pasa esto? Cuando ya se descubrió todas las maquinaciones de Amán y Mardoqueo iba a su pueblo para decirles que podían defenderse del ataque que iban a sufrir. Y el rey, el propio rey Asuero, quien lo viste con sus vestiduras reales para que todo el mundo supiera que él iba en nombre del rey. ¿Era el rey Mardoqueo? No, pero iba vestido como rey. ¿A dónde vamos entrando? Llegamos a un libro precioso, una promesa preciosa, que está Apocalipsis 1:6. Final del 5. Al que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Las dos dignidades más altas aquí en la tierra son la del rey y la del sacerdocio. Y a esas dos dignidades Dios nos eleva. ¿Te ves como rey? ¿Te ves como sacerdote? Dios te ve así, a través del Señor Jesucristo. Gloria, gloria a su nombre. Miren cómo Dios nos ve. Él nos hizo reyes y sacerdotes ¿para quién? Para Dios el Padre. Esto era una verdad para el pueblo de Israel.
Cuando vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, se nos dice que ya Dios había escogido a Israel como un reino de sacerdotes y gente santa. Y gente santa. Israel medio flaqueó por el camino y Dios levanta a la iglesia y nos da ese mismo honor al pueblo de Dios. A ustedes que creyeron en Jesús y a mí que creí en Jesús. Somos reyes y sacerdotes. Algunos dicen que hablamos de un reino de sacerdotes. También lo podemos interpretar así. Y un reino tiene que ver con esto, con una estabilidad, con algo organizado, algo unido. Jesús decía que todo reino que se levanta contra sí mismo no puede prevalecer. Entonces, un reino tiene ciertas características. ¿Qué nos hace pensar esto? Que si cada uno de nosotros somos reyes en el reino de Dios, tenemos que aprender a gobernar nuestra propia vida. Amén. Aprender a gobernar nuestra propia vida. No nos resulta fácil. Debemos depender del Espíritu Santo realmente para poder hacerlo. El hombre y la mujer que hace la voluntad de Dios, guiado por el Espíritu Santo, es aquel que va a poder gobernar a sí mismo, a su casa, a su entorno. Donde vaya tendrá autoridad de parte de Dios. Su palabra será verdad, su conducta será un ejemplo. Seremos personas diferentes que impactemos la sociedad donde nos toca vivir. Ese es nuestro rol como reyes en el reino de Dios. Gobernaremos juntamente con el Señor Jesucristo. Maravilloso lo que Dios pensó para nosotros. Pero también somos sacerdotes, ¿verdad? Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Qué hace el sacerdote? La Biblia dice muy claramente que el sacerdote es el que sacrifica a Dios. Y la Biblia habla mucho de estos sacrificios espirituales. Y quiero que busquemos en Hebreos 13:15 algunos de estos sacrificios. El primer sacrificio que se nombra en Hebreos 13:15 es sacrificios de alabanza. Qué hermoso, ¿verdad? Frutos de labios que anunciemos su nombre. No es simplemente cantar. No canto porque estoy contenta o contento. Es sacrificio de alabanza. La alabanza va a brotar de mi interior aún en mis peores circunstancias, porque es una alabanza que sube al trono de Dios. Es a Él a quien miro, es a Él a quien admiro, y la alabanza va a brotar de manera espontánea y real. Sacrificios de alabanza. En el verso que sigue, en el verso 16, tenemos uno más. Y dice el texto, el sacrificio, a los chicos lo están poniendo. Muy bien, gracias. El sacrificio de hacer ¿qué cosa? El bien y de la ayuda mutua. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se alegra el Señor. Son sacrificios cada vez que yo hago algo por un hermano. Qué maravilloso que es esto. En un mundo cada vez más individualista, cada vez más egoísta, que los hijos de Dios seamos diferentes, sacerdotes que sepamos ministrar
a las necesidades de los hermanos, los conozcamos o no, a las necesidades de personas que están lejos o que están cerca, pero poder ministrarles. Esto es algo precioso. Es un sacrificio que nos inspira a ser compasivos, a mirar al otro con empatía, a interesarnos realmente por lo que nos pasa. A veces alcanza un abrazo, ¿o no? ¿No hay momentos donde un abrazo nos bendice, nos conforta, nos levanta? A veces será otro tipo de ayuda mutua, pero qué hermoso poder servir a todos los demás. No me estoy mirando yo, estoy mirando al otro. Un tercer sacrificio que nos habla la Biblia tiene que ver con, ahora sí, el sacrificio de nuestros bienes materiales. Miren, busquen 2 Corintios 8 del 1 al 3, o si los chicos lo encuentran rápido lo pondrán ellos. Como eran muchos textos no les pasé ninguno. Pero esto es lo que Pablo dice de las iglesias de Macedonia. No estaban pasándola bien los hermanos en Macedonia. Sin embargo, ellos dieron. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, pero ¿qué? Y mucho más allá de sus fuerzas. Habrá un momento donde nosotros con sacrificio estaremos sembrando para el bien de otros. Hay un grupo de hermanos que está pensando viajar a Catamarca. Tenemos la posibilidad de ofrendar con nuestros bienes materiales. Si Dios no tiene nuestros bienes, tampoco nos tiene a nosotros. Leí esta frase y me encantó. Se las voy a volver a repetir. Si Dios no tiene nuestros bienes, tampoco nos tiene a nosotros. Porque nosotros decimos que son nuestros bienes, pero en realidad todo es del Señor. Y qué hermoso poder dar con liberalidad, dar con generosidad. Conozcamos o no a la persona que ofrendemos. Escuchaba un testimonio de Dante Gebel en estos días y me impactó, ¿no? Que él con su esposa de recién casados se propusieron sembrar y sembraban en ministerios de otras personas, de otros pastores, de otras congregaciones. Qué hermoso que es poder sembrar. Si tú sabes una necesidad, siembras sin hacerte visible, porque eso es lo hermoso, ser invisibles. El último sacrificio del que les quiero hablar, el sacrificio espiritual de la oración. David decía en el Salmo 141, suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Qué es el incienso? Ese aroma que sube al trono de Dios. Y cuando miramos en Apocalipsis, leemos que allí, en esa escena en el cielo, había copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Nuestras oraciones no quedan perdidas, nuestras oraciones son oídas. Esas oraciones donde clamamos por el mundo misionero, esas oraciones donde clamamos por iglesias que están lejanas, que pasan dificultades. No es mi ñañita, no es mi... Son esas oraciones de compromiso donde clamamos y oramos como Dios clama y ora. Concordar con Dios en nuestras oraciones y serán oraciones que suban como un incienso. Obviamente que en el Padre Nuestro también se nos enseña a orar por nuestras necesidades, pero al final, que no toda la oración gire en torno a mí. Último color. Color rojo, nos acordamos, el que recién vimos era el color púrpura. Y ahora vamos a mirar lo más rápido que pueda el color blanco. ¿El blanco de qué nos habla?
El blanco nos habla de pureza, el blanco nos habla de santidad, el blanco nos habla del Espíritu Santo, pues está ligado a la santidad, ¿verdad? El blanco también nos habla de la novia del Cordero, que es ¿quién? Nosotros, la iglesia, que nos ha vestido de lino fino blanco. Qué hermosas figuras que usa la Biblia para hablarnos de ese blanco del amor de Dios. Porque nosotros somos justificados por la obra de Jesús. Nunca podríamos ser santos ni justos a los ojos de Dios si no hubiéramos sido justificados por la sangre de Jesús. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice Romanos 4:3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Crees en Cristo? Te es contado por justicia. Somos justificados. Y hay una historia hermosa en 1 de Samuel 18 que habla del pacto de intercambio. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de esto, del pacto de intercambio. Era un pacto que se hacía donde una persona, en ese pacto, le entregaba su ropa a otra persona, este segundo se la daba al primero, y en ese intercambio se decían, ahora vos sos como yo y yo soy como vos. Ese intercambio profundo que hacía el uno por el otro. ¿Dónde lo vemos en la Biblia? En la historia de Jonatán, por ejemplo. ¿Qué le entregó Jonatán a David? Había sido la batalla donde David había vencido al gigante Goliat. Y ahí llega Jonatán y le habla y le da a David que todo lo que era suyo, le entrega su manto, le entrega parte de sus ropas, le entrega la espada, le entrega el arco y le dice, David, esto ahora es tuyo. ¿Qué le estaba diciendo Jonatán a David? Ahora vos tenés las ropas de rey. Jonatán veía en David lo que su padre Saúl no veía, que Dios le había entregado el trono. Miren qué grandeza del corazón de ese joven, que él era el sucesor del rey, porque él era el hijo al que le hubiera correspondido el trono. Sin embargo, le entregó en ese pacto de intercambio su ropa a David. ¿Y David qué le entregó? Sus arrugadas y rotas, probablemente ropas de pastor. Era un simple y humilde pastor. El rey se fue con ropas de pastor. El pastor quedó con las ropas del rey. Ese es un intercambio. ¿Qué hizo Jesús con ustedes y conmigo? Se llevó nuestro manto de pecado y nos dio su manto de justicia. Su manto de justicia. Ahora Dios nos ha declarado justos por la obra de Jesús a nuestro favor. Color rojo, la sangre de Cristo, que nos trae tantos beneficios. La redención, el perdón de pecados, la liberación de la culpa, la propiciación. Ese púrpura que nos habla que somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. El blanco que nos habla de la pureza. ¿Qué dice Eclesiastés? En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Fuimos llamados a la santidad. Y la santidad es nuestro amor al Señor, a esa obra maravillosa que hizo a favor nuestro. Nosotros respondemos en amor y en querer ser santos para bendecir su nombre. Él va a venir a buscar una iglesia que no tenga mancha ni arruga. Somos parte de esa iglesia. Nuestro vestido está blanco, sin mancha ni arruga. Es tiempo, tal vez, de confesar.
Inclinamos nuestros rostros y oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por estos 3 colores que miramos como muestra de tu gran y precioso amor, Señor. El rojo que nos habla de tu sangre derramada en la cruz a nuestro favor. El púrpura que nos habla, Señor, del amor que nos levantó como reyes y sacerdotes. Y ese blanco de la pureza, de esa justicia con la cual tú nos revestiste. Señor, que en esta hora podamos responderte con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor a esta obra tan grande y tan completa. En el nombre de Jesús, si nunca le rendiste tu corazón a Jesús y querés hacerlo en esta hora, yo te invito a levantar tu mano junto conmigo y le decimos al Señor: Señor, yo quiero tenerte en mi corazón. Y tal vez ya somos hijas de Dios, pero luchamos con esos sentimientos de culpa. Recuerda, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de toda maldad, y que podamos vivir cada día con cuentas cortas, confesando todo pecado que a ti no te agrada, Señor, porque la Biblia dice que el pecado hace separación entre nosotros y Dios. Que podamos tener nuestros vestidos blancos y resplandecientes, esperando ese día que está cercano en que tú vendrás a buscarnos. Gloria sea tu nombre, bendito seas. Gracias por ese inmenso amor. Gloria sea a ti, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.